a conocer a Alicia, que nos va a contar su historia personal. Vamos a conocer mucho más sobre el suicidio. Es súper importante que tengáis en cuenta que si es un tema que os toca mucho la patatilla, ¿verdad? Es mejor que penséis si es un buen momento para verlo o preferís verlo en otra circunstancia. Cuéntanos si quieres un poquito, Alicia, quién eres, qué edad tienes. A lo mejor nos emocionamos un poquito durante, pero bueno, ya veremos después por qué. Pero es algo que me parece súper interesante también que hablemos, así que preséntate. Pues yo soy Alicia, tengo 27 años, soy politóloga, actualmente estudio el máster de Servicios Públicos y Políticas Sociales y soy de Salamanca. ¿Cómo nos conocimos tú y yo, Alicia? Tú y yo nos conocimos en plena cuarentena, a finales de abril. Acudí a ti porque ya no podía seguir sin ayuda profesional. No lo hubiera contado de no haber acudido a ti, estoy segurísima. ¿Por qué decidiste pedir ayuda? Que es más, creo que no fui la primera persona a la que le pediste ayuda. Bueno, la primera persona a la que expresé mis pensamientos y emociones sobre mi vida o el poco valor que considero que puede tener fueron mis padres, porque es el entorno más cercano. Sin embargo, en mi casa la mejor opción que puedo tener es silencio y la peor es o juzgarme o humillarme o hacerme sentir culpable. Entonces la primera vez que pedí ayuda profesional fue a mi médico de cabecera, porque tuve pensamientos muy firmes de coger unas pastillas, unos antibióticos caducados y tomármelos, para poner fin al remolino de sentimientos y pensamientos que tenía todos los días. ¿Por qué quieres hablar del suicidio a cara descubierta, Alicia? Porque hablar del suicidio salva vidas, porque nosotros concebimos el mundo según nuestro vocabulario, nuestra forma de expresar y de concebir nuestras imágenes mentales. Hablar del suicidio salva vidas y estoy segurísima. El no sentirme estigmatizada o juzgada, poder hablar libremente de lo que pienso porque es real. Podemos ocultarlo como todo lo que nos molesta, pero es real y existe. Y es muy importante tratarlo y hablarlo. Totalmente de acuerdo. ¿Cuánto te ha costado estar aquí, así, tal y como estás? Y decir, vamos a hablar de esto abiertamente, que me va a escuchar gente, me va a ver gente, habrá gente que me conozca, habrá gente que no, pero yo quiero visibilizar que yo he pasado por un proceso y hoy de hecho estamos en un momento de recaída. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado por tu cabeza para decir, he pasado por esta situación, he llegado hasta aquí? ¿Cómo ha sido el inicio, el desarrollo? Llegar a un punto en el que dices, tengo depresión, tengo unos pensamientos intrusivos demasiado negativos y unos pensamientos intrusivos que me dicen, Alicia, quítate del medio. La verdad es que jamás pensé que llegaría a estar aquí y hablar tan libremente de mi diálogo interno. Supongo que por mi vida o mi entorno siempre he tenido ansiedad, desde que era muy, muy, muy pequeña, ya fuera por bullying o por un ambiente hostil en casa. ¿Cómo llegas a tener depresión? Puede ser amistades y relaciones tóxicas, el ambiente hostil en casa, trabajos precarios, el sentirme abandonada. Es una multitud de factores que tú vives y que no sabes lidiar con ellos porque nunca nadie te ha enseñado. Nuestros padres no tienen la educación emocional que a todos nos gustaría para saber cuándo parar, cuándo perseverar. Si nunca me habían dado instrucciones sobre cómo hacerlo correctamente, estaba autodestruyéndome continuamente y sin saber elegir otro camino, porque el que te has creado tú es muy tóxico. No te das cuenta, pero es muy, muy tóxico. Efectivamente es lo que dices, ¿no? En función de las circunstancias que tengas, no a todo el mundo le llevan al mismo punto. Quizás hay otras personas que en tus mismas circunstancias han tomado otro camino. Mejor, peor, diferente al fin y al cabo. Y puede ser que gente en tus mismas circunstancias no estén aquí delante de una cámara contándolo porque sí hayan tenido ese intento y ese final. Así es. ¿Qué te ha hecho parar, Alicia? Parar. ¿Qué te hace parar en un determinado momento en el que dices,
lo hago, no lo pienso, no puedo más, me voy de aquí, se acabó, no quiero sufrir, porque al fin y al cabo es no quiero sufrir más. No dejar de vivir, sino eso es. dejar de sufrir. ¿Qué me hace parar? Supongo que un instinto de supervivencia que todos tenemos en la cabeza para no hacernos daño. También mucho miedo a sentir dolor. También mucho miedo a fracasar y vivir con el estigma de además tener un intento de suicidio. Sería durísimo. ¿Qué me hace parar? Sinceramente no lo sé. Supongo que miedo, culpa, no lo sé. La verdad no lo sé, sinceramente. ¿En qué te ayuda o en qué te ha ayudado la terapia individual y los grupos? Porque tú eres también parte de un par de grupos de apoyo. ¿En qué te beneficia? Lo primero de la terapia individual que me sorprendió y me ayudó muchísimo fue conocer las distorsiones cognitivas. Me ayudó muchísimo saber que mis pensamientos intrusivos tenían nombre y apellido, que no es algo que se me estuviera a mí saliendo de manos, sino que esto ya está estudiado, tiene un cauce, tiene un procedimiento. Conocerlos, saberlos identificar para decir por ahí no sigas, fue más de la mitad del proceso. La segunda mitad fue mi diálogo interno, cómo me hablo a mí misma. Eso me provocaba unas jaquecas que me hacían vomitar nada más levantarme. Me estaba autodestruyendo y ni siquiera lo sabía. No sabía la importancia que tenía hablarme tan mal a mí misma. Eso fue súper importante. ¿Qué tipo de frases te solías decir? Y de vez en cuando estamos en una recaída, vuelven a aparecer con menos fuerza, pero hay veces que vuelven otra vez a la luz. No eres digna de aprecio, cariño o atención, eres una inútil, no haces nada bien, decidas lo que decidas te va a salir mal, eres una fracasada, eres una pringada. Un poco lo que he estado oyendo a lo largo de toda mi vida y al final me lo he acabado creyendo. E incluso en los trabajos precarios que mencioné, el hecho de que te digan de que eres un número, que eres prescindible, que hay una cola de personas que desearían estar donde tú estás, el hecho de sentirte siempre culpable por lo que sea que estés haciendo, siempre pensar que lo estás haciendo mal. Creo recordar que hablamos en un determinado momento de un cuestionario que te pasaron, que estaba muy relacionado con este tema también, que te hizo remover ciertas cosas y que hizo también que empezaras un poquito la bajada. ¿Recuerdas cuáles fueron ciertas frases o ciertas preguntas que te hicieron que te revolvieron un poquito? El test iba poco a poco profundizando sobre la percepción del suicidio. Empezaba con preguntas, supongo que a todo el mundo le puede suceder el pensar no he llegado tan lejos en la vida como a mí me gustaría, no estoy satisfecha con mi vida, de nuevo no creo ser digna de amor, aprecio o atención, pero sobre todo, la penúltima me destrozó, porque creo que la pregunta es ¿qué posibilidades crees que tienes de cometer suicidio en un futuro? Y no sé por qué dentro de mí salió decir es muy probable que lo haga. O sea, había opciones de no nunca, no de ninguna manera, es probable pero no creo, pero mi corazón me hizo ir a la última, a la de es probable que sí lo haga. Muchos días siento que estoy muy envenenada y muy intoxicada como para salir de esto. Supongo que nace de mis propias distorsiones, que no es verdad, etc. Pero lo pienso. Pienso que tardé muchísimo en pedir ayuda y que puedo estar muy envenenada ya para salir de ello. ¿Qué supuso para ti la cuarentena? Porque si para todos ha supuesto un antes y un después. En mi caso concreto, mi principal vía de escape a mis problemas, pensamientos, hogar, etc., siempre ha sido el trabajo. Siempre. O estudios, en mi caso. Una competitividad muy fuerte, una autoexigencia sobre mí misma también muy fuerte. Entonces, cuando llegó la cuarentena, nuestra vida paró. Todos los planes que teníamos fueron cancelados. En el ámbito académico o laboral todo paró. Todo paró. Es decir, mi principal vía de escape
desapareció. Ya no había trabajos que hacer, no había congresos, no había nada que hacer. Tu deber era quedarte en casa como un buen héroe y no contagiar a más gente. A mayores de eso, sufrí una ruptura por abandono, en el que incluso a día de hoy desconozco por qué esa persona dejó de hablarme y desconozco el motivo por el que cortó conmigo. Es decir, a la cuarentena le tienes que sumar que paró el trabajo, que no podía socializar, que estaba viviendo una ruptura por abandono, en el que por supuesto me culpaba a mí misma, y vivir en un piso de 53 metros cuadrados sin terraza con mis padres, cuya convivencia es muy difícil. Supongo que ese conjunto de factores hizo que mi cabeza fuera a muchísimas revoluciones y me resultara imparable. ¿Qué pasó con ese chico? Lo desconozco. Comenzamos una relación como en enero y en marzo, pues no sé. La verdad no sé qué pasó, pero decidió que lo mejor era dejar de hablar. Y lo último que yo le pregunté fue ¿por qué? Ahí se quedó la conversación. Yo preguntando por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando. Y ahí se quedó. Así que la respuesta me la he tenido que crear yo con el paso de los meses. Sí. ¿Hasta qué punto te afecta la relación que tienes con tus padres? Porque en un determinado momento tuviste que quedarte aislada porque te hicieron una PCR para ver si habías dado positivo en coronavirus y te quedaste encerrada en la habitación. Ellos tenían que traerte la comida, tenéis que tener muchísimo cuidado, pues las medidas que tenemos todos cuando tenemos una posible PCR positiva o tenemos una PCR positiva. Y luego además estuviste haciendo prácticas y el poder comer a una hora diferente a la que comías con ellos y demás, eso también te ayudó. ¿Qué relación tienen estas dos situaciones con el tipo de vínculo que puedes llegar a tener con ellos? Y cómo afecta evidentemente eso a tus pensamientos intrusivos y a la situación que tienes. Con la primera situación, la de los 10 días de cuarentena encerrada en mi habitación, esto va a sonar rarísimo, pero para mí fue una de las mejores experiencias que he vivido en mi vida. Yo supe por primera vez lo que era la intimidad. El hecho de que yo esté en un sitio y tenga la seguridad de que nadie vaya a entrar, interrumpir, sin llamar. Como la casa es mía, pues entro y salgo por donde quiero. Y eso no me puede suponer un ataque a mi intimidad porque cuando yo tenga mi propia casa tendré mis propias reglas. O sea que todos hemos escuchado. Pero para mí supuso intimidad, supuso comer viendo lo que quiero, a la hora que quiero, no tener que escuchar comentarios sobre qué mal hago esto, qué mal hago lo otro. No me sentía juzgada. Para mí fue una experiencia maravillosa. Experimenté por primera vez en mi vida qué es la intimidad, con 27 años. Es tristísimo. ¿Cómo es mi vida cuando no es la cuarentena? Pues interrupciones constantes, entrar en mi habitación a Alicia, hazme esto. Una rutina de Alicia está siempre disponible para ti. Y como lo he interiorizado tan fuerte dentro de mí, casi desconozco qué es tener otra vida que no sea eso. Seguramente eso en parte afecta a mi percepción, porque gran parte del problema del suicidio es la desesperanza, el pensar que tu situación siempre va a ser así, igual de mala, que eso no va a poder mejorar. Entonces, ¿cómo influye el comportamiento de mis padres en casa? Muy negativamente. ¿A qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Hace muchísimo que no invito amigos a mi casa a merendar por miedo, vergüenza, comentarios que me vayan a venir. Es algo que simplemente no hago. Tengo tanto miedo a ser juzgada que no lo hago, por miedo a no molestar muchas veces. ¿Cómo influyeron esas prácticas de forma positiva en relación a esto? Las prácticas tenían un horario un poco extraño, que era como de 9 a 3:30 de la tarde, más o menos. Eso conllevaba que mis padres ya habían comido y yo tengo la salvedad de que no tengo la obligación moral de comer con ellos. O sea, supuso de nuevo comer viendo lo que yo quiero, no aguantar ni escuchar comentarios, una maravilla. Y de hecho ese test vino, el test que has mencionado, en las últimas semanas de prácticas en las que yo tenía un pico de bienestar, algo que no había
vivido desde hacía muchísimo tiempo. El tener sensación de hambre, yo hacía años que no la sentía, pero años. Yo no recordaba lo que era eso de tengo ganas de comer, tengo ganas de coger un plato y comérmelo. Yo llevo años comiendo y cenando porque es la hora, sin más. Pero si a mí me preguntaras, Alicia, ¿tienes hambre? No. Yo hace muchísimo que no tengo sensación de hambre, o sueño, o ganas de, en general. O sea, que en el momento en el que viste que hacías algo que te gusta, que te alejabas un poco a lo mejor de ese detonante, de esa situación, de esos estímulos con tu familia, que te hacen estar quizás un poquito peor, con la sensación que tú tienes de poder entender y gestionar esas distorsiones, ese diálogo interno, el apoyo que tienes de esos grupos terapéuticos en los que tú puedes soltar, porque una de las dificultades con las que te encontrabas también y que has dicho antes es el miedo a que me juzguen. Que dentro de esos grupos no hay ese miedo que te puede soltar, aunque tienes que ir cogiendo confianza y es una zona segura. Claro. Sí. Todo eso en esa circunstancia se unió, se alinearon los planetas. Es cierto. Y dijiste, jolín, pues parece ser que sí puede haber una Alicia diferente. Así es. ¿Qué te hubiera gustado saber? ¿Qué conocimientos te hubiera gustado tener? ¿Qué aprendizajes? Para que si hubieras vivido esta situación que viviste en cuarentena, esta sensación de desasosiego, de desesperanza, esos pensamientos intrusivos de me quiero suicidar, no quiero estar aquí nunca más, ¿qué crees que te hubiera gustado saber previamente o esos conocimientos que te hubieran hecho vivir la situación de forma distinta? Creo que lo mencioné antes, el saber las distorsiones cognitivas. El nombre exacto, ¿no? Exactamente. Verbos como el debo o el tengo que. Muy importantes. Muy cuidado las obligaciones. Los utilizamos con una facilidad y una cosa y nos estamos imponiendo una cosa de forma muy tóxica. Totalmente. No nos estamos dando el espacio para preguntarnos ¿te apetece? ¿Te gustaría? Eso me lo he empezado a preguntar de un año para acá. Alicia, ¿te apetece hacer tal? ¿Te gustaría cuál? He empezado hace un año. Entonces, ¿qué me hubiera gustado saber? ¿Qué son las distorsiones cognitivas? La importancia del diálogo interno, súper importante. Y por supuesto, saber y conocer los trastornos de salud mental que existen. Yo no sabía lo que era la depresión. Yo no sabía qué características o cómo tiene que ser tu vida o con qué intensidad para saber que tienes un problema que no puedes gestionar solo. Es que no puedes, no sabes. Uno puede pensar, es que lo estoy haciendo con todas mis fuerzas. Y es verdad, pero es que nunca te han dado un camino. O sea, visibilizar y sensibilizar sobre temas tan importantes. Si no me equivoco, el suicidio es el segundo tema, la segunda causa de mortalidad del mundo. Es algo súper importante. Nos rodea, estamos rodeados de ellos constantemente y no nos hablan de ello por ese miedo, creo que se llama el efecto contagio o algo así, de que por miedo a hablar de suicidio en noticias o medios, que luego eso provoque o desencadene más suicidios. No es verdad. Es que si eso fuera verdad estaríamos todos muertos. Es que has dicho antes, ya hemos hablado también varias veces, hablar de suicidio salva vidas. Y eso es así. Cuéntanos una anécdota que te haya pasado en este tiempo, algo que te hayan dicho, que hayas vivido, que te haya resultado, pues eso, anecdótico, curioso, que te haya chocado. Pues ya que dije antes que no sabía lo que era la depresión y por lo tanto no saber si uno la está viviendo, es que yo supe que tenía depresión gracias a una serie, gracias a un anime que se llama Evangelion. Cuando yo vi en otra persona que esa clase de pensamientos y de caminos que hemos creado para solventar los problemas, no lo estaba haciendo de forma nada sana. Nacía de un autodesprecio continuo o de una necesidad de aprobación o una falta de autoestima. Yo hasta que no lo vi en otra persona, que bueno, es un personaje de ficción, pero hasta que no lo vi, no supe identificarlo conmigo mismo. Yo supongo que como todo el mundo, seguía con mi vida. Porque la vida sigue, tú todos los días te vas a acostar, vuelves a despertarte, haces tu trabajo, nunca nos paramos y nos detenemos a pensar, ¿qué está pasando? ¿Cómo está funcionando mi cuerpo y mi cabeza? Hubo un momento en el que eran entidades separadas y desconocidas entre sí,
como si mi cabeza tuviera unas necesidades, mi cuerpo otras, y entre ellas se revolvieran. Eso era lo que yo sentía, es un malestar que ni siquiera tú sabes qué está pasando ni por qué. Así que yo supe que tenía depresión gracias a una serie. Porque empezaste a planteártelo, fíjate qué curioso. Sí. Fuimos un poquito más allá, en vez de ver la serie simplemente como actividad de ocio y para pasarlo bien, dijiste, ostras, que esto me está removiendo. Igual sí. Puede ser que... Y a partir de ahí ya empezó el proceso de desarrollo, procesamiento... Desde que me di cuenta que lo tenía hasta que pedí ayuda por pensamientos muy graves, pasó más de medio año. Es decir, yo tenía un miedo a ser juzgada, no comprendida, tremendo. De hecho, cuando fui al médico de cabecera, yo pedí directamente psicológico, o sea, pedí ayuda psicológica. Hicimos un trato en el que yo tenía que tomar antidepresivos durante 3 meses y si eso no funcionaba ya me enviaba a la psicóloga, además de tomar vitamina D. Yo le dije a mi médica de cabecera que no hay pastilla que me vaya a librar de mis propios pensamientos, pero desde atención primaria dan muchísima prioridad a la salud física y no a la mental. La mental parece inexistente. Durante el verano la psicóloga de la Seguridad Social me llamó y me dijo que como máximo podría aspirar a una sesión cada 3 meses. Yo entre una sesión y otra, bueno... Doy fe. Sí, me pueden pasar muchas cosas en 3 meses, así que no, era insuficiente. Y yo he tenido todavía el privilegio de que gracias a haber trabajado y haber ahorrado, puedo permitirme un psicólogo privado, pero ¿y las personas jóvenes que no tengan esos recursos? El que tenga que depender de lo público sí o sí, totalmente, porque es pobre, totalmente. ¿Qué es de esas personas? Es que necesitan ayuda. Totalmente. Ahí estamos en la lucha, a ver si conseguimos que haya más psicólogos en atención primaria, que sería, vamos, lo mejor que nos podría pasar a todos. Y más con la pandemia. Y más con la pandemia, que ahora, madre mía, la que se está formando, ya no solo a nivel de prevención de suicidio, sino hay otra serie de patologías que se están desarrollando, que a lo mejor hay algunas que estaban latentes, que la pandemia y la cuarentena han hecho que sean mucho más grandes, y otras que se están desarrollando a raíz de todas estas cosas que estamos viviendo. Pero bueno, yo ahí lo dejo, por favor, psicólogos en atención primaria, gracias, muy importante. Alicia, ¿qué frases has escuchado que te han chocado muchísimo, que te han rechinado y has dicho, no me digas esto, ¿por qué me estás diciendo esto? Esto no me ayuda, esto me hunde todavía más. Lo bueno es que tengo una buena lista de casa. O sea, mis padres a la hora de la merienda podrían elaborar esta lista muy fácilmente. Recuerdo que una de las situaciones más graves en las que les grité y lloré a mis padres, quiero morirme, quiero suicidarme, la respuesta fue, es que la vida es así, es que si no te gusta es problema tuyo. La vida es así. Sí, y el problema es tuyo. El hecho de, bueno, es que si soy yo la que tiene un problema y no sé solucionarlo, es que me estás empujando a la vía de, es que si no hay problema, si no hay solución, pues... Pues me quito del medio. Sí, eres muy negativa, no será para tanto, eres una exagerada, a lo mejor es que simplemente eres vaga o perezosa, prueba a hacer deporte, etcétera, etcétera. Es decir, como, no sé si excusas, pero es como quitar importancia a algo que yo te estoy contando que me está costando muchísimo contarte, porque no solemos expresar, es decir, nos educan para que apreciemos la vida por encima de todo, en vez de apreciarnos a nosotros mismos, que somos la que la vivimos. Entonces, frases desde eres una exagerada hasta no tiene importancia, hasta la culpa es tuya y un larguísimo etcétera que todos podemos escuchar pues todos los días, incluso cuando expresamos un problema que no tiene por qué ver con esto. Todos hemos escuchado el que exagerada no es para tanto, todo saldrá bien. No, siento que no están intentando entenderme. Comprendo que nadie puede estar en mi cabeza, pero un poco de empatía y comprensión me hubiera venido muy bien. ¿Qué frases te hubiera gustado escuchar? ¿O qué cosas te hubiera gustado que hiciera la gente en tu situación?
para ti, para poder ayudarte? ¿Qué te habría ayudado? ¿Qué te habría llevado al polo opuesto de lo que acabamos de decir? Es verdad que es algo que a día de hoy sigo descubriendo. Estamos en ello. Sí, es algo que no tengo 100% claro, porque si lo supiera ya hubiera ido a ello, pero después de los experimentos que hemos hecho en terapia en grupo, me he dado cuenta que frases como no tengas prisa, yo voy a estar contigo, no hay ninguna prisa en que me contestes o sepas, yo voy a estar. Sobre todo el decir te comprendo, voy a estar a tu lado, no me voy a ir, porque el miedo al abandono es muy, muy, muy fuerte. Es parte de la, ¿cómo se llama? La profecía autocumplida. ¡Qué grande! Muy bien. En la que tú mismo te crees tan inútil y tan indigno de amor que piensas que todo el mundo a tu alrededor te va a abandonar y a lo mejor esa actitud es lo que hace que la gente... Profecía autocumplida en toda regla. Lo que crees, creas. Sí. Un ciclo continuo en el que no sabes salir porque te crees insuficiente. Crees que a la gente que la molestas o que no te van a saber contestar o que lo que te digan no te va a servir de nada. Pero de nuevo, eso es la percepción que uno tiene, no es la realidad. Simplemente uno ha sido educado así y no ha conocido otra manera. Que me ayuda sobre todo la comprensión y la empatía. El también conocer a personas que tienen unas circunstancias similares a la mía también me ayuda. Es decir, yo también he tenido pensamientos de este tipo, tal vez no tan firmes, pero los he tenido. Comprendo que los puedas tener. Empatía. Empatía y empatía, kilos de empatía. Y el compartir, ¿no? Lo que tú has dicho, esa experiencia de yo también pensé en un determinado momento, yo también quise, también he pasado por esta situación. El que no estés solo. Eso es. Que no eres un loco que se te está yendo las cosas de mano. No, 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 no. Hay muchísima más gente, lo que pasa es que nunca se expresa, por miedo. Es totalmente comprensible, pero hay que hacerlo, hay que expresar. Si te lo quedas para ti, te va a envenenar, 100%, asegurado. Al hilo de esto, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a la gente que te está escuchando y viendo? Repetimos, hablar del suicidio salva vidas. Es algo que tenemos a nuestro alrededor, del que puedes ir a una clase de alumnos y que haya un porcentaje casi seguro de que alguno de ellos tiene algún tipo de trastorno mental. Es que puede ser ansiedad, puede ser anorexia, puede ser depresión, puede ser un montón de trastornos de los que podemos no ser conscientes, pero nos genera un malestar que tenemos que expresarlo. Hay veces que hasta que no lo expresamos ni siquiera somos conscientes de ello o no sabemos definirlo. Entonces el hablar de ello, sin ninguna duda hablar de ello, sin ningún tipo de matiz ni de nada, no. Hay que expresarlo libremente porque es como es. Hasta que no lo nombramos, no es real. Muchas gracias, Alicia. A ti. Porque sé que hoy es un día difícil. Que si quieres contarnos qué te pasó ayer y por qué estás hoy. Aunque aparentemente, claro, te hemos visto sonriendo, pero ya sabemos que la depresión no es no sonreír. Que la depresión puede cursar de muchas maneras, que se pueden tener esos pensamientos y no parece que tengas ese problema, porque una de las cosas más difíciles de trabajar dentro de la salud mental es que aunque tengas un trastorno, aunque tengas una dificultad, un problema, la gente quiere que sigas actuando como si no lo tuvieras. Con la máscara. Entonces, el hecho de que tú estés aquí sonriendo, la gente puede pensar, oye, pues esta chica es una mentirosa, es una falsa, no le está pasando esto, está haciendo un papelón, y es completamente irreal. Tú ahora mismo vienes de una situación de ayer complicada, que supiste gestionar, que estás todavía gestionando, pero que tú sonríes no significa que esté todo bien. ¿Qué ocurrió ayer? Sin duda la procesión va por dentro, sin duda. Aunque es algo que tengo muchas dificultades para expresar todavía, el conocer por qué motivos me han hecho sentirme tan triste. A lo mejor es que yo tengo una sensibilidad muy fuerte hacia ciertas cosas o mis propios pensamientos. Supongo que tuve una semana muy dura de trabajo, de dormir fatal. Duermo mal desde 2011, o sea, el trastorno en el sueño es algo que ya
para bien o para mal, me he resignado a vivir con ello. Muchísimo trabajo, el sentir que no me da la vida y el tiempo para todo, para atender a todo lo que me gustaría, a trabajos, amistades, hogar. Supongo que fue una sensación tan abrumadora que apenas sé gestionarla. Supongo que el último detonante fue que me invitaran a comer después de clase. Yo estuve toda la mañana dándole vueltas, voy, no voy, me apetece, no me apetece. Llegué a la conclusión a la salida de que estaba muy cansada y decidí irme a mi casa. Sin embargo, cuando llegué a mi casa, después de a lo mejor 5 horas sin comer, vi que todavía no tenía hambre. Llegaron las 5 de la tarde y tampoco tenía hambre. Así que, gracias a todo lo que he aprendido, me detuve y pensé, Alicia, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué te sientes así? Había una mini Leti diciéndome, no te preocupes, Alicia, date tu tiempo, lo estás haciendo bien, pero muy importante esa perspectiva de comprensión, lo estás haciendo bien, no te preocupes. Y llegué a la conclusión de que me sentía culpable por estar cansada y no salir y socializar, siendo consciente de que me viene muy bien porque tiendo a aislarme muchísimo. Me cuesta muchísimo socializar, incluso con personas que tengo muchísima confianza, tengo miedo, tengo una sensación que apenas sé describir, pero tengo mucho miedo a sentirme incómoda. Y de hecho hay días que tengo la sensación de sentirme incómoda tanto fuera como dentro de casa. El hecho de que yo no sienta una seguridad o confort en ningún sitio es gran parte de mi problema. El hecho de que no consiga sentirme a gusto en ningún sitio. Así que, sobre todo ese cansancio, esa culpabilidad, pues saber gestionarla, saber que no hay nada de malo en dedicarnos tiempo a uno mismo, y más cuando nos encontramos mal. Así que estoy muy orgullosa de haber gestionado por primera vez. Bueno, por primera vez no. El hecho de tener un unas bajón cuantas, y expresarlo en el momento a alguien. Eso sí que es la primera vez que lo hago. El hecho de estar llorando y escribiendo por el móvil. Me estoy encontrando mal. Eso es la primera vez que lo he hecho en mi vida. Muy bien. Después de más de 1 año de terapia. ¡Good job! De esto me estoy enterando ahora, pero bueno, ya no hablaremos. Muy bien, así me gusta. Ole, ya lo pondremos ahí en el diario de éxitos, de mejorías, de avances. Por supuesto. Muchísimas gracias, Alicia, de corazón, porque es eso. Sé que en el primer momento en el que te propuse hablar de esto, fue como un uff, sí, qué difícil, pero a los 2 minutos fue como sí, y encima a cara descubierta. Sí. Con lo cual, millones de gracias. Ya sabemos, y esto sí que también quiero dejarlo claro, que esta es la vivencia de Alicia. Esto es cómo ella está viviendo este proceso, porque cada uno lo puede experimentar de forma diferente. Habrá personas que tengan cosas en común contigo y habrá personas que digan, pues mi caso, estoy en la misma situación, pero no tiene nada que ver. Bueno, es que luego cada casuística es completamente distinta. Somos personas individuales, con nuestras diferencias, con nuestras peculiaridades, y lo que vale para uno no vale para otro, pero si por lo menos hemos logrado lo que pretendíamos, ¿no? Visibilizar, hablar un poco más del tema, y que alguien a lo mejor se sienta entendido, comprendido por lo que tú has podido decir, pues es lo que nos llevamos por delante. Y finalizar con que no hay ningún problema en pedir ayuda, que sé que nos han educado para gestionar nosotros solos todo y no puede ser. Si no compartimos no podemos vivir a gusto. No hay ningún problema en pedir ayuda profesional. De hecho, es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. ¡Ay, eso que te como! No te achucho porque no puedo, pero lo haría y lo sabes. Muchas gracias, corazón. A ti. Y nos vemos en próximos episodios. Como habréis podido comprobar en el vídeo, aunque ya lo hemos dicho varias veces, Alicia en el momento de la grabación estaba pasando por una recaída. Hago este pequeño vídeo adicional para explicaros que Alicia está muchísimo mejor. Ella ha seguido con su proceso individual, ha seguido con su grupo terapéutico. De hecho, esta semana he tenido sesión con ella y está estupendamente, va evolucionando fenomenal, pero sí que nos parecía también importante que pudierais ver las dos caras, aunque ahora mismo no la tengo aquí conmigo, porque estuvo aquí conmigo el martes. Sí que quería poder transmitiros
lo que ella me transmitió estando aquí. Ella evoluciona favorablemente, sigue trabajando de forma incansable. No significa que de vez en cuando no haya ciertas cositas que tengamos que seguir incidiendo en ellas y trabajando. Es verdad que el día de la grabación surgieron una serie de factores externos que hicieron que Alicia estuviera un poquito más metida en esa fase un poquito de bajada, pero estamos consiguiendo que las recaídas cada vez sean menos frecuentes, menos intensas y con una duración menor. Así que simplemente quería comentaros que ella siga su proceso, que está estupendamente, que evoluciona genial y súper importante, por favor. Ya sabéis que cualquier tipo de comentario es bien recibido, pero mucho ojo con los prejuicios, con los juicios de valor, con las creencias limitantes y con todas esas ideas que están en torno a los intentos de suicidio, al dolor que puede provocar tener que llegar a esa idea o a ese punto. Cualquier comentario fuera de lugar, primero, casi prefiero que si lo pensáis no lo pongáis. Y si lo ponéis, sabéis que lo vamos a eliminar automáticamente. Yo os pediría, como siempre, por favor, respeto, y si no se entiende, también respeto y tolerancia hacia las cosas que no entendemos. Es posible que a lo mejor pensemos que nosotros nunca llegaríamos a esa situación y a veces nos resulta muy complicado entender determinadas circunstancias y casuísticas, pero que no lo lleguemos a comprender no significa que no esté ocurriendo y que no ocurra. Por favor, evitemos comentarios de si somos valientes o de si somos cobardes, porque esos pensamientos y esa ideación autolítica no tienen nada que ver ni con ser valiente ni con ser cobarde. Así que espero que hayáis disfrutado muchísimo de la entrevista de Alicia y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!